Tardes, hoy vamos a estar hablando un poquito más específico en el tema de suelos. Vamos a estar hablando sobre muestreo de suelos y manejo integrado de su fertilidad. Así que vamos a estar compartiendo la importancia de un muestreo de suelo y por qué ustedes deben hacer un muestreo de suelo en su finca. Además vamos a estar, bueno, estoy adelantándome, ahorita les voy a poner el overview, me emociona tanto que voy por ahí para abajo. Como contenido, voy a estar dando una breve introducción, qué es fertilidad de suelo, los requisitos nutricionales de los cultivos. Vamos a estar hablando de la fertilidad, no solamente de una perspectiva química, sino que también física y biológica. Luego vamos a estar discutiendo los pasos para un muestreo de suelo, en qué se basa un análisis de suelo y qué pruebas usted debe hacer para un análisis de suelo aquí en Puerto Rico. Y vamos a estar compartiendo la interpretación de análisis. Luego voy a estar mencionando algunas pruebas caseras o algunas pruebas que ustedes podrían, ¿verdad? Que están disponibles, no todas están accesibles, pero hay algunas que sí son caseras y usted podría estar realizando en sus casas. Claro está, esto no sustituye lo que es un análisis de suelo hecho en laboratorio y vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Ambas perspectivas. El objetivo, vamos a estar discutiendo los conceptos base sobre la fertilidad de los suelos, vamos a estar hablando de algunos de los paradigmas sobre la fertilidad que han ido, ¿verdad?, evolucionando a través de los años. Vamos a presentar qué componentes debe tener una prueba de suelo agrícola, entre ellos el muestreo y análisis de suelo. Quiero, ¿verdad?, destacar que mucha de la información que voy a estar proyectando aquí es parte de una guía que hizo el doctor Sotomayor, un profesor de la Universidad de Puerto Rico, el cual me dio, ¿verdad?, la oportunidad de utilizar su guía para compartir con ustedes. Así que van a haber unas tablas que están diseñadas específicamente para aquí, para Puerto Rico. Esto es bien importante que cuando usted esté evaluando un análisis de suelo tenga en consideración que sea en el contexto ¿verdad?, de los suelos donde usted está. Y también, como voy a estar mencionando algunos nombres de algunas marcas, entre las pruebas caseras o pruebas disponibles para agricultores, pues quiero recalcar que no es que yo estoy, ¿verdad?, endosando estas marcas, sino que simplemente pues se las estoy presentando como una opción. Y también voy a estar mencionando varios laboratorios en los que usted podría enviar sus muestras de suelo y tampoco es que estoy endosándolo o tengo algún beneficio económico por ello, sino que más bien pues quiero presentarles a ustedes varias alternativas. Ok, siempre me gusta abrir una presentación con una frase y esta es de Xenofón y dice que para ser un agricultor exitoso, primero usted debe saber la naturaleza del suelo. Así que vamos a estar viendo por qué. Cuando hablamos de fertilidad del suelo, siempre hay ¿verdad?, una preocupación inmediata y es el crecimiento de la población mundial. Y siempre se nos habla de, vamos a ser suficientemente capaces para producir alimentos para este crecimiento poblacional. Entonces, ¿verdad?, viendo cuánta es la población actual, bueno, ahora mismo tenemos unos 7 billones, sin embargo, se estima que para el 2050 van a ser 9.7 billones. Así que siempre entra este debate sobre la producción de alimentos, cómo debemos producir alimentos para tanta cantidad de personas y cuáles van a ser los efectos que tiene sobre los recursos naturales. También un estudio que se hizo estima que la capacidad de carga del planeta para poder sostener la población humana sería hasta 15 billones. Así que pues tenemos siempre, ¿verdad?, esa problemática o esa preocupación, ¿podremos o no podremos sostener la producción de alimentos para el crecimiento poblacional? Sin embargo, ¿verdad?, que teniendo esto en perspectiva, ¿qué nos va a demandar esto? Siempre se traen las preguntas, pues vamos a tener que tener una mayor producción o una mayor eficiencia. Esto equivaldrá a que tenemos que usar mayor uso de fertilizantes y esto es sustentable. Pues a lo largo de la presentación vamos a ir contestando estas preguntas, sin embargo, ¿verdad?, adelantándonos un poquito, cabe destacar que nosotros ya producimos la cantidad de alimentos necesarios para sostener la población mundial. El problema está, ¿verdad?, en la distribución, en cómo se accesan esos alimentos que se producen. Así que, pues, más allá de producir más, es cómo se distribuyen esto, cómo se producen esto. Entonces, trayendo en contexto la importancia de la fertilidad del suelo,
no solamente desde una perspectiva agrícola para la producción de alimentos necesitamos suelos fértiles, sino que también para los ciclos naturales, ya que, ¿verdad?, los ecosistemas naturales necesitan suelos fértiles para poder llevar a cabo sus funciones dentro del ecosistema. Esto no nos preocuparía, ¿verdad?, si nosotros como humanos no estamos impactando tanto estas áreas, pero ya nosotros, ¿verdad?, hemos estado teniendo estos impactos en los ecosistemas, ¿verdad? Hemos estado introduciendo nosotros nuestras actividades, así que estamos en cierta manera alterando ciertos ciclos naturales, así que la fertilidad del suelo también es algo que nos preocupa, no solamente desde una perspectiva agrícola, sino también para ciclos naturales. Entonces, la fertilidad del suelo es un término que sistemáticamente se utilizaba para la capacidad que tiene un suelo agrícola para sustentar la producción vegetal. Históricamente se ha visto desde la perspectiva de que es para la capacidad que tiene ese suelo de suministrar los nutrientes minerales para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, ¿verdad? Como ha ido evolucionando según los estudios, esto ha ido cambiando los paradigmas de qué es realmente la fertilidad del suelo y no solamente se enfoca en el suministro de nutrientes minerales, sino que también incorpora lo que es la contribución de los organismos vivos en el suelo. Así que no estamos viendo ya el suelo meramente como un sustrato al cual yo le voy a estar incorporando fertilizantes o enmiendas para mejorar la disponibilidad de nutrientes, sino que también yo tengo que ver los procesos endógenos, los procesos que están dentro del suelo para mejorar su fertilidad. Okay. Así que pues comparto este diagrama para que ya tengamos en perspectiva que la fertilidad del suelo no es solamente el aspecto químico, sino que también entra el biológico y el físico. Y esto ha sido, ¿verdad?, bastante importante lo que es la fertilidad del suelo en la historia de la humanidad, desde civilizaciones como Mesopotamia, que es donde actualmente es Irak, pues estas civilizaciones colapsaron porque no tuvieron un buen manejo de su suelo. Vemos cómo fue evolucionando lo que es la fertilidad del suelo cuando Teófrasto, antes de Cristo, empezó a utilizar enmiendas como estiércol para poder mejorar la producción de cultivo. Luego vino la Revolución Verde con la producción de fertilizantes sintéticos, así que hubo un boom como que vamos a echar esto como Kool-Aid, sin embargo estaban dejando atrás, ¿verdad?, otros aspectos que ahora vemos que son importantes para lo que es la fertilidad del suelo. Y actualmente pues estamos integrando lo que es un manejo sustentable, viendo desde otras perspectivas que no es solamente pues la planta necesita tanta cantidad de nutrientes, pues déjame echárselo, sino que más bien tengo que ver qué hay en el suelo ya. Así que es una pregunta que nos tenemos siempre que hacer. No es solamente lo que yo voy a echar en el suelo, sino que ya el suelo me puede brindar y qué yo tengo que hacer para no agotar lo que el suelo tiene. Ok, pues esta otra definición básicamente de lo que es fertilidad, que es la capacidad, pero ya adaptando, ¿verdad?, lo que son los nuevos paradigmas, es la capacidad que tiene el suelo para proveer las condiciones para un cultivo y la disponibilidad de nutrientes, tomando en consideración pues, las propiedades físicas, químicas y biológicas. Entonces, hablando sobre los nutrientes que necesitan, esos requerimientos nutricionales que necesitan las plantas, son 17, que son elementos esenciales. Estos son elementos que van a utilizar la planta en su metabolismo y en su desarrollo, y que por la ausencia de uno de ellos, pues la planta no va a poder completar su ciclo de vida. Así que por eso es que son 17 esenciales. Aunque en la biomasa de las plantas se pueden encontrar unos 60 elementos, son 17 los que se consideran esenciales. Y esta es la tabla de los elementos esenciales. Disculpen. Como pueden ver, aquí están los elementos y aquí está la manera en que las plantas lo utilizan, ¿verdad? Porque ellos lo utilizan en forma de cationes o aniones. Todo va a depender del elemento que sea. Okay. Entre estos 17 hay 3 que están suministrados por el agua y el aire, que es por el proceso de fotosíntesis,
y estos son carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, los otros 14 que están acá son aquellos que son suministrados por el suelo o ya sea por enmiendas que usted utilice o abono. Estos son macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos, ¿verdad? Como dice su nombre, macro, es que necesitan en mayor cantidad las plantas para llevar a cabo su ciclo de vida. En cambio, los micronutrientes pues son aquellos que necesitan en menor proporción, en menor cantidad. El sodio siempre ha entrado en debate si es o no es un elemento esencial, sin embargo, algunas plantas sí lo utilizan para poder completar su ciclo de vida, pero no es necesario para todas las plantas. Así que por eso no está en la lista de los 17 elementos esenciales para las plantas. Y el níquel fue uno que se incorporó hace poquito, así que si usted tiene libros, ¿verdad?, que son de hace como unos 15 a 20 años, pues quizás no lo tiene en la lista, y es porque este se encontró que sí es un elemento esencial, sin embargo las plantas lo necesitan en tan pocas cantidades que por eso a veces no se reflejaban las deficiencias. Y es un elemento sumamente importante porque actúa con otras funciones, ¿verdad?, de la planta, como por ejemplo para la producción de enzimas como la ureasa, que son aquellas que van a ayudar al ciclo de nutrientes de nitrógeno para que el nitrógeno esté disponible para las plantas. Así que vemos como un elemento me va a ayudar a que también otro elemento esté disponible. Taché por aquí el sodio. Cuando hablamos de niveles de nutrientes en las plantas, hay 4 categorías que se consideran. Está la deficiencia, el nivel crítico, la suficiencia y exceso o tóxico. La deficiencia se considera aquella concentración del elemento esencial está tan y tan baja que limita el rendimiento y usted va a poder ver síntomas visibles. Por ejemplo, si es una deficiencia de nitrógeno, hay una translocación de la clorofila, así que usted va a ver hojas cloróticas que se ponen como amarillas y esto es, ¿verdad?, un indicativo de que hay una deficiencia de ese elemento esencial. La segunda categoría es el nivel crítico. Esto es cuando la concentración está por debajo del nivel crítico, sí va a haber una respuesta si usted añade ese elemento esencial. Sin embargo, por encima de este no va a haber ninguna respuesta, por lo que no se requiere aplicar ningún nutrimento. Desde un enfoque agrícola y ambiental, si usted aplica algo por encima del nivel crítico, usted va a estar teniendo repercusiones ambientales, podría, ¿verdad?, llevar repercusiones ambientales, así que no se considera necesario. El tercer nivel es suficiencia, y es que tampoco se requiere un cambio en concentración, pues ya no va a haber un efecto, una respuesta en el rendimiento de este cultivo. Y ahí es cuando a veces llaman lo que son las plantas enviciadas, que pues una planta tiene tanto de un nutriente que toma en exceso, pero realmente no va a haber un cambio en su rendimiento. Y por último está el excesivo o tóxico, y es que las concentraciones de ese elemento podrían afectar a la planta, de hecho podrían reducir los rendimientos en el cultivo. Ok, hablando sobre los nutrientes esenciales, está la ley del mínimo, que fue, ¿verdad?, estudiada por el agrónomo y químico Carl Springle y Liebig, entre lo pronuncio rarito. Y él lo que dice es que el rendimiento va a ser proporcional al nutriente más limitante. Así que si usted tiene de todos los demás las concentraciones necesarias, pero hay uno que falta, eso va a hacer que el rendimiento de su cultivo se vea afectado. Sin embargo, ahora esta ley no solamente se reduce a lo que es la disponibilidad de nutrientes, sino que toma también en consideración otros aspectos. Y cuando se estudió, hay una paradoja que es que cuando se evalúan sistemas controlados, por ejemplo en invernadero, pues la ley del mínimo no funciona tan bien como cuando se evalúa en condiciones naturales, ya sea en una finca, ¿verdad?, que no están controladas las temperaturas ni la precipitación. ¿Por qué? Porque entonces va a estar tomando en consideración la adaptación de ese cultivo en base, ¿verdad?, a la cantidad de nutrientes que hay en el suelo. Entonces, esto es un diagrama que representa lo que es la ley del mínimo, un balde que incluye, ¿verdad?, cada maderita, cada tablita es como si fuera un elemento esencial,
y si hay una que está por debajo, por ahí se desborda, así que el rendimiento no va a poder subir más de ese porque falta de ese nutriente esencial. Hablando un poquito sobre lo que es la relación suelo-planta, me gustaría enfocarme en cuatro parámetros. Cabe destacar que esto es algo bien denso. Yo podría estar aquí como 4 horas hablando de cada tópico, sin embargo, pues lo he ido como condensando para ir hilando una historia hasta llegar a la importancia del muestreo de suelo. Cuando tomamos en consideración la relación suelo-planta, en base a la fertilidad, pues hay 4 parámetros bien importantes. El primero es el intercambio de iones. Este es un proceso reversible y no solamente considera los cationes, sino que también los aniones, como el fósforo, que es un anión, en la manera en que está disponible para las plantas. La capacidad de intercambio catiónico, esto es que está afectado por la naturaleza y la cantidad de arcillas, también de la materia orgánica, vamos a abundar ahorita. La capacidad de amortiguamiento y esa capacidad que tiene el suelo naturalmente de poder reponer esos nutrientes que se van agotando. Y la movilidad de nutrientes, cómo esos nutrientes llegan a la planta, al sistema radicular. Entonces, también la disponibilidad de nutrientes va a estar afectada por 3 parámetros. Esto es la intensidad, que es la concentración que yo tengo de ese nutriente en la solución del suelo. La cantidad, que es lo que tiene el suelo como si fuera un banco, ¿verdad? Que puede suplirme al suelo. Y la capacidad amortiguadora, que como había dicho, es cuán rápido el suelo puede reponer lo que consumió la planta. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico se define como la capacidad de retener e intercambiar cationes en esa solución suelo-agua. Estos cationes son sumamente, ¿verdad?, importantes para la planta, sin embargo hay otros que las plantas no utilizan, pero cuando medimos CIC son aquellos que utiliza la planta. La relación del CIC va a ser proporcional con la materia orgánica, es decir, que a mayor cantidad de materia orgánica que tenga su suelo, mayor capacidad va a tener para retener estos cationes bases que son necesarios para las plantas. Entonces aquí hay un diagrama. Esto sería como representando la superficie de una arcilla y usted tiene los cationes pegados. Así que dependiendo la mineralogía de su suelo, pues va a ser la capacidad que tenga ese suelo de retener esos cationes que son nutrientes para su suelo. Okay. También los cationes tienen que, cuando una planta va a obtener un catión, tiene que haber un intercambio. No es que la planta simplemente coge del suelo y ya, sino que la planta coge un catión del suelo y va a liberar iones de hidrógeno ¿verdad?, en agradecimiento al suelo, diría yo, pero va a liberar esos iones de hidrógeno en respuesta. Así que siempre tiene que haber un intercambio para mantener ese equilibrio. Entonces, si los niveles de cationes y el pH están en el rango óptimo, las proporciones generalmente estarán bien y no es necesario ningún ajuste adicional. Entonces, aquí ven, ¿verdad? Esta es una imagen que presenta una raíz, el pelito de una raíz, y entonces ella va a estar obteniendo estos cationes base que están absorbidos a las partículas de arcilla y en respuesta pues va a liberar los protones de hidrógeno. Así que por eso siempre que las plantas obtienen nutrientes del suelo, va a promover una acidez natural, porque en respuesta a obtener esos cationes bases, pues ella va a estar liberando iones de hidrógeno que acidifican el suelo. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico también va a estar influenciada según la textura, no solamente la materia orgánica, sino que también la textura. Entonces, a modito de repaso, la textura del suelo se define como la proporción de 3 tamaños de partículas. Estos son arena, limo y arcilla. Entonces, la arena, siendo la más grande, se considera prácticamente inerte porque no tiene esa capacidad de que los cationes se peguen. Sin embargo, la arcilla sí tiene esa capacidad de que los suelos, de
que los cationes se peguen, ¿verdad? Porque tienen esas cargas negativas en los bordes. Y por eso vemos esta tablita que está aquí, que clasifica la capacidad de intercambio catiónico según las partículas. Y vemos que suelos arenosos pues tienen una menor capacidad de intercambio catiónico, a diferencia de aquellos suelos, ¿verdad? De lo que son las arcillas. Y también a diferencia de lo que es la materia orgánica, que tiene mucho más. Por eso siempre decimos que si usted quiere aumentar la capacidad de intercambio catiónico de su suelo, usted no puede cambiar la textura, pero sí puede cambiar la cantidad de materia orgánica que tiene su suelo. Así que, pues, tome eso en consideración. Otro aspecto, ¿verdad?, sobre la fertilidad de los suelos es la movilidad de nutrientes en la planta. Entonces, hay tres maneras en que los nutrientes llegan a la planta. La primera es intercepción radicular, que esto es cuando hay un contacto físico entre la raíz y la superficie mineral. Así que a mayor cantidad que tenga su planta de raíces, pues va a estar más expuesta a esos nutrientes. Así que por eso queremos unas plantas que tengan un sistema radicular vigoroso, porque entonces van a poder adquirir esos nutrientes con mayor facilidad. Esto es mejorado cuando se fomenta lo que es la relación simbiótica con las micorrizas. Así que ahí entra el factor biológico que nos va a estar favoreciendo lo que es la fertilidad de los suelos. Esta relación simbiótica entre los hongos y las raíces de las plantas va a estar mejor, ¿verdad? Va a ser mucho mejor cuando se encuentra en suelos que no son fértiles. Pues va a favorecer lo que es la relación simbiótica de que yo voy a obtener un beneficio de la planta, el hongo va a obtener un beneficio de la planta y la planta va a obtener un beneficio del hongo. Así que se favorece en suelos que no son tan fértiles cuando hay pH bajo y hay pobre fósforo. Porque entonces las micorrizas van a ir en busca de ese fósforo que está a mayores profundidades. El tercer modo de acción de la movilidad de nutrientes es el flujo de masa, y esto es cuando los nutrientes son transportados a la raíz por absorción de agua. Esto ocurre, ¿verdad? La planta la tenemos en el suelo, ocurre la transpiración, así que va a estar fomentando que esa agua se vaya moviendo en dirección hacia las raíces. Entonces también ocurre no solamente por la transpiración, sino que si cerca de la superficie se está evaporando agua, pues me va a estar moviendo más cantidad de agua y esos cationes se van a ir quedando cerca de la superficie donde está el sistema radicular. Así que esto va a depender del movimiento de agua en el suelo y del consumo de agua. El tercer mecanismo para la movilidad de nutrientes en la planta es la difusión. Y esto ocurre, ¿verdad?, cuando los iones, esos cationes bases, se van moviendo de mayor concentración a otras áreas de menor concentración. Las raíces van a estar tomando esos iones de la solución cercana y eso va a ser un gradiente constante, ¿verdad? Porque si entonces ella va a estar obteniendo esos cationes, pues va a haber un flujo constante de esos cationes al sistema radicular. Entonces, este es un diagrama que básicamente resume los tres mecanismos que les acabo de discutir, que está intercepción, que es por ese contacto con la superficie mineral, el flujo de masa y la difusión. Entonces, hablando un poquito sobre la fertilidad en una perspectiva química, hay varios parámetros que son bastante importantes a considerar, que aunque no son nutrientes esenciales para las plantas, sí nos van a afectar cómo están disponibles esos nutrientes para las plantas. Y el primero es el pH, que se considera la variable maestra porque nos va a determinar qué nutrientes van a estar disponibles para las plantas. Disculpen. Entonces el pH es la concentración de esos iones de hidrógeno en la solución del suelo. Así que, como les había dicho, pues las mismas plantas en sus exudados botan estos iones de hidrógeno, pero claro, no es tanto en consideración como otros factores. Entonces, cuando yo tengo un pH menor de 7, se considera que es un suelo ácido. Un pH de 7 es neutral. Ay, disculpen, me llegó un email.
Un pH por encima de 7 es básico. Entonces la acidez en los suelos se me fue el hilo con el email. La acidez en los suelos va a estar promovida, ¿verdad? Cuando los cultivos extraen estos cationes, también por la descomposición de residuos de plantas, ya que es un proceso que también libera iones de hidrógeno, lluvia ácida, que es ligeramente, ¿verdad?, lo que promueve la acidez en los suelos, y sumamente importante, los fertilizantes nitrogenados. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la nitrificación, que es el proceso en que el amonio se convierte a nitrato, como pueden ver aquí, está el amonio, pierde esos iones de hidrógeno y ¿dónde quedan? En la solución del suelo, así que me va a estar promoviendo mayor acidez. La acidez en los suelos es un proceso constante, ¿verdad? Porque voy a tener plantas que me van a estar promoviendo ello y también voy a tener la descomposición de la materia orgánica, así que algo constante. Sin embargo, se puede ir corrigiendo con la incorporación de enmiendas como materia orgánica. Cabe destacar que los fertilizantes nitrogenados son la mayor fuente de acidez en suelo agrícola. Entonces, para que ustedes tengan así en contexto cuánto es que promueven la acidez, aquí hay un ejemplo de la fuente de nitrógeno que usted utilizaría y cuánto usted necesitaría de carbonato de calcio para neutralizar la acidez que provocaría, ¿verdad? Entonces, esto es 1 libra de esa fuente de nitrógeno versus 1 libra del carbonato de calcio. Y usted puede ver, ¿verdad?, que dependiendo de la fuente que usted utilice, va a ser la cantidad o la capacidad que tiene para acidificar el suelo. Ok. Como les había dicho, esta es la variable maestra porque afecta la disponibilidad de nutrientes. Entonces, por ejemplo, con el aluminio, esta es una gráfica que muestra que si usted tiene un pH menor a 4, pues entonces va a tener concentraciones tóxicas de aluminio en el suelo. Y lo que hace el aluminio es que promueve mayor acidez, así que es como una reacción en cadena a lo que va a estar ocurriendo. El pH va a ayudar a que aumente la disponibilidad de nutrientes si usted tiene un pH correcto. También si usted tiene un pH correcto, va a aumentar la efectividad de ciertos herbicidas. Claro está, pues yo le pongo asterisco ahí porque tampoco es una práctica que fomento, pero ¿verdad?, que lo tomen en consideración, que el pH también va a tener un efecto en ello. Y le pongo también el asterisco porque el pH va a mejorar las condiciones para microorganismos, así que microorganismos que son bien bondadosos, como son aquellos que son fijadores de nitrógeno, van a estar en mejores condiciones para hacer, ¿verdad?, esta fijación de nitrógeno, esta relación simbiótica, cuando el pH también está correcto. Y si usted utiliza fuentes encalantes como el carbonato de calcio o la dolomita, va a estar también supliendo calcio y magnesio. Si utiliza carbonato de calcio, solamente va a estar supliendo calcio al suelo, pero si utiliza dolomita, pues también va a estar supliendo magnesio. Entonces, como había dicho, que según el pH va a estar la disponibilidad de nutrientes. En esta gráfica aquí muestra, ¿verdad?, en este eje el pH que va de 4 a 10 y ustedes pueden ver en las franjas cómo va a estar la disponibilidad de nutrientes. Cuando está cerca de 6.5 a 7 es que esas bandas están más anchas, así que hay mayor disponibilidad de nutrientes. Por eso casi siempre para los cultivos se recomienda que usted tenga un pH, ¿verdad?, cercano a este rango para que tenga los nutrientes disponibles para el cultivo. Porque los nutrientes pueden estar ahí, sin embargo, si no tiene el pH correcto, pues la planta no los va a poder obtener. Por ejemplo, esto es con el fósforo, que ocurre una reacción de disolución y precipitación según el pH. Si yo tengo un pH cercano a 6.5, es cuando va a estar mayormente disponible el fósforo. Sin embargo, si yo tengo un pH superior a 7, pues el fósforo me va a hacer un enlace, una fijación con el calcio, así que no va a estar disponible para las plantas. Y
si yo tengo un pH inferior a 6, pues me va a hacer unos enlaces con aluminio o con hierro, por lo que tampoco va a estar disponible. Así que el nutriente puede estar ahí, sin embargo, si no tiene el pH correcto, pues no va a estar disponible para las plantas. En cuanto al manejo del fósforo, aprovechando que estaba hablando, ¿verdad? Pues siempre se considera que se debe tener un pH en el rango óptimo y cotejar niveles de fósforo según el análisis indicado. Eso lo vamos a estar discutiendo más adelante. Algo que me gusta destacar es que el fósforo no se mueve como el nitrógeno, así que usted no va a tener esa susceptibilidad de perderlo, tal cual se pierde el nitrógeno, y por eso el nitrógeno pues tiene que tener un manejo un poquito más meticuloso. El fósforo, ¿cómo se pierde? Es con las mismas partículas de suelo cuando ocurren eventos de erosión. Entonces, hablando un poquito, ¿verdad?, sobre la actividad biológica, cómo me influencia en la disponibilidad de nutrientes, hay dos procesos que son bien importantes, y es la mineralización y la inmovilización. La mineralización es cuando los microbios descomponen la materia orgánica y entonces hacen disponibles estos nutrientes en la solución del suelo. Sin embargo, la inmovilización es el proceso contrario. Los microbios no tienen los nutrientes que necesitan, ¿verdad?, en su ambiente, entonces van a utilizar los nutrientes de la solución del suelo para poder construir su biomasa. Y entonces esto lo que va a estar haciendo es como robándole, quien dice, los nutrientes que usted quisiera al cultivo. Esto suele pasar cuando se tiene en composta o se añade materia orgánica que tiene una proporción de carbono o nitrógeno muy alta. Y ahorita voy a darle un ejemplo sobre ello. Entonces, hablando un poquito más sobre esto, las fuentes de nutrientes orgánicos incluyen estiércol, composta, cultivos de cobertura, que algunos de ellos se incorporan a cierto tiempo, como son la crotalaria, la canavalia, y materia orgánica del mismo suelo. Estos son, ¿verdad? Estas fuentes orgánicas son muy importantes para la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y sulfuro. Y algo que es bien importante es que va a estar controlado este proceso por la temperatura y la humedad. Así que va a haber cambios en temporadas de cómo ocurre esa mineralización. Aquí en Puerto Rico, como estamos en el Caribe, pues es bastante constante el proceso de mineralización. Sin embargo, en zonas templadas, pues ellos van a tener mayor disponibilidad de nutrientes de esa fracción orgánica en épocas de calor. Entonces, esta es la razón principal por la que el nitrógeno no está incluido en la prueba de fertilidad de suelos de rutina. Tampoco acá en Puerto Rico se incluye usualmente. Entonces, lo que les había mencionado ahorita, que es bien importante tomar en consideración cuando se están usando enmiendas orgánicas, es la relación carbono-nitrógeno. Si usted tiene un carbono-nitrógeno, esa relación, esa proporción mayor de 30, pues eso quiere decir que los microorganismos van a utilizar 30 partes de carbono por una parte de nitrógeno. Y se considera que es más eficiente cuando está en una proporción de 26 a 35 sobre una parte de nitrógeno. Hay personas que consideran que de 15 a 35, así que todo va a variar, ¿verdad? Según la fuente. Entonces, esto lo que va es a facilitar el proceso de descomposición o atrasarlo, o retrasarlo, hacerlo más lentito. Cuando usted tiene una relación de carbono-nitrógeno bien alta, quienes van a estar ayudando a la descomposición son los hongos y no las bacterias. Entonces, si las bacterias actúan, van a estar buscando nitrógeno para poder llevar a cabo sus funciones, así que me van a estar tomando el nitrógeno que ya está disponible en el suelo, en lugar de estar liberando el nitrógeno que está en esa composta. Ok. Para hablar un poquito sobre, estoy mirando a ver cómo voy de tiempo. Para hablar un poquito sobre la fertilidad física, voy a discutir un poquito algunos aspectos. La fertilidad física es tomando en consideración la arquitectura del suelo. Esto es decir, la textura, la estructura, la aireación y la infiltración.
porque la textura, como les había dicho, me repercute en qué cationes, la cantidad de cationes que naturalmente yo puedo tener en ese suelo. La estructura pues me va a estar, ¿verdad?, brindando ese movimiento del agua, que también va a estar afectando cómo esos nutrientes se mueven en el agua, porque a mayor cantidad, ¿verdad?, que va infiltrándose en suelos que son en áreas de alta precipitación, pues más susceptibles van a ser esos cationes a que se vayan lavando por el perfil. Así que la estructura también juega un papel bien importante, y la infiltración, como había dicho. Entonces, en cuanto a la fertilidad biológica, tenemos varios aspectos importantes. Ellos ayudan a lo que es el suministro de nutrientes, como había dicho, ¿verdad?, por la inmovilización y también, perdón, déjenme beber agua. También actúan en otras funciones bien importantes, como es para la enzima. Hay enzimas que me van a estar jugando roles en lo que es el ciclo de carbono, como es la deshidrogenasa, la beta-glucosidasa, pero también tengo otras enzimas que van a estar, ¿verdad?, bien relacionadas a lo que es la actividad microbiológica del suelo, como son la ureasa, que está atada al ciclo de nitrógeno, la fosfatasa, que está atada al ciclo de fósforo. Y también la biomasa del suelo me va a estar jugando un papel bien importante en lo que es la descomposición y disponibilidad de nutrientes. Así que por eso vemos y abogamos porque el suelo esté vivo y que no solamente utilizamos insumos para suministrar los nutrientes, sino que tenemos que tomar en consideración que esta vida en el suelo nos va a estar facilitando que estos nutrientes estén disponibles para las plantas. Ok, para la fertilidad del suelo hay varias filosofías. Voy a discutir dos de ellas. La primera es la filosofía de suficiencia, y esto es cuando los índices de una prueba de suelo van a indicar que hay nivel alto de nutrientes, entonces pues no es recomendado que usted haga alguna aplicación. Esto es independiente a la fuente que usted utilice, ya sea estiércol o sea un fertilizante sintético. Cuando usted aplica una filosofía de suficiencia, lo que usted está asumiendo es que el suelo tiene la capacidad de poder suministrar esos elementos esenciales un 100% a las plantas. Así que no hay necesidad de que usted provea más fuentes de nutrientes. Sin embargo, la otra filosofía, que es la de mantenimiento, recomienda que aunque los índices indiquen que esos elementos se encuentran en concentraciones altas, en niveles altos, se aplique, o sea, se añada como quiera una fuente de nutrientes para mantener estos índices. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué cantidad voy a añadir de composta o de fertilizante? Pues esas recomendaciones se van a hacer en base al cultivo que usted tenía anterior al que va a estar sembrando o cuando hizo esa prueba de suelo, en base a ese cultivo que estuvo antes y cuánto me extrae, cuánto necesita ese cultivo para poder completar su ciclo de vida y rendimiento. Ok, entonces pues tenemos que tomar en consideración que cuando se manejan los nutrientes, es uno, porque afecta el bolsillo, así que tiene que ser algo costo eficiente. Usted no quiere estar echando como Kool-Aid fertilizantes, añadiendo estiércol por un tubo y 7 llaves cuando no es necesario, porque también eso le va a afectar al bolsillo y también va a tener repercusiones en el ambiente, independientemente de la fuente que sea. Así que usted quiere hacer un manejo de nutrientes efectivo para que entonces no tenga este tipo de repercusiones. Cuando usted hace un manejo de nutrientes, usted también tiene que tomar en consideración las características de la planta. Por ejemplo, qué cultivo yo estoy sembrando, qué variedad dentro de ese cultivo, porque las variedades pueden tener diferentes, ¿verdad?, requerimientos nutricionales entre ellos. Algunas exigen y demandan más nutrientes que otras. La densidad de siembra que yo estoy utilizando, porque también eso va a jugar un papel bien importante, cómo yo voy a aplicar las fuentes de nutrientes y el rendimiento que yo quiero obtener, porque si yo no quiero, ¿verdad?, obtener un mega rendimiento, yo solamente quiero cosechar un poquito, pues para qué entonces voy a estar añadiendo fuentes de nutrientes.
Yo no voy a estar discutiendo estos aspectos, pero quería, ¿verdad?, planteárselo a ustedes, que es algo que hay que tomar en consideración. Sin embargo, les voy a estar presentando qué herramientas ustedes pueden utilizar para obtener la información de esto. Okay. También hay que tomar en consideración las características del suelo, porque, por ejemplo, aunque un suelo, dos suelos me tengan el mismo color y puedan parecer a simple vista iguales, su mineralogía puede ser diferente, así que la cantidad de nutrientes que tiene naturalmente ese suelo puede ser diferente. Así que usted debe conocer qué suelo usted tiene en su finca para entonces poder establecer un manejo de fertilidad adecuado. Planificación, entre ellos se encuentra, cuando usted hace la planificación, pruebas de suelo, que es lo que vamos a estar discutiendo hoy, rotación de cultivos. Esto va a ayudar a que usted no esté agotando ciertos elementos del suelo de forma constante y le dé tiempo al suelo, le dé esa capacidad de que pueda reponer esos nutrientes si es que el suelo los tiene, que eso era lo que habíamos discutido anteriormente, que es la capacidad de amortiguamiento. También usted va a planificar de acuerdo al rendimiento que usted desea. Esto es importante que usted tenga bitácora, porque entonces se puede dejar llevar de eso, de cuánto fue mi rendimiento el año pasado, cuánto fue mi rendimiento hace 2 años, las fuentes de nutrientes que usted va a utilizar y las recomendaciones que hacen, ¿verdad? Por ejemplo, los conjuntos tecnológicos. Tiene que tomar en consideración el tiempo de siembra, los métodos de siembra que va a estar utilizando y siempre hacer una evaluación para que entonces usted pueda seguir planificando en los próximos años. Okay. Para hablar sobre la planificación, uno de los aspectos importantes son las pruebas de suelo. Para las pruebas de suelo se consideran que es una herramienta diagnóstica y de evaluación. Estas pruebas de suelo incluyen lo que es el muestreo de suelo, el análisis de suelo, la interpretación y las recomendaciones. Hoy nosotros vamos a estar hablando de muestreo, análisis y vamos a estar discutiendo unas tablas para la interpretación. Pero, ojo, vamos a estar interpretándolos tal cual, como cuando usted le da un análisis de sangre en el laboratorio y antes de ir al doctor usted pues quiere saber más o menos cómo está. Algo así lo vamos a estar evaluando porque la interpretación, en mi recomendación, usted la debe hacer con personal del servicio de extensión agrícola que están, ¿verdad?, mano a mano con los agricultores para hacer ese tipo de interpretación. Así que yo le voy a dar esos tips para que usted diga, ay Dios mío, tengo que actuar rápido porque tengo el pH bien bajito y ya sembré las plantas o ya llegaron las semillas y voy a estarlas sembrando próximamente, que están en el invernadero las bandejas de germinación. So, les voy a estar dando, ¿verdad?, esas claves para que usted pueda determinar cuándo es que tiene que actuar bastante rapidito, pero tampoco que se eche para atrás. Okay. Entonces, ¿por qué es bien importante un muestreo de suelo? Y siempre enfatizamos eso, porque usted puede pagar por un análisis de suelo un dineral, dependiendo, ¿verdad?, dónde lo envíe y qué prueba usted manda a hacer, porque hay algunas que son bastante accesibles, pero usted puede mandar a hacer la prueba más sofisticada, pero si tomó la muestra de suelo mal, va a estar induciendo unos errores, así que los resultados no van a ser representativos, no van a ser reales. Y usted entonces va a estar haciendo un plan de acuerdo a unos resultados erróneos. Así que por eso siempre es bien importante comenzar con el pie derecho y eso es haciendo un muestreo de suelos bien. Entonces, como les dije, una muestra de suelo va a ser representativa del área de interés. Existen diferentes técnicas de muestreo, diferentes estrategias, y esto va a depender de qué usted va a estar evaluando. Por ejemplo, hay muestreos de suelos que son específicos para cuencas, hay otros que son para investigación, dependiendo de la pregunta que se quiera responder en esa investigación. Están aquellos que son para un propósito agrícola en general, pero también hay otro tipo de muestreo que lleva a otros tipos de técnicas que son en la agricultura de precisión. Hoy nosotros vamos a estar discutiendo un muestreo de suelo, ¿verdad?, con el propósito de ustedes como agricultores que puedan tomar su muestra de suelo y mandarla a evaluar.
Ujú. ¿Qué aspectos hay que tomar en consideración antes de hacer el muestreo? Uno, la variabilidad espacial. Así que usted quiere obtener la información e historial de la finca, esto lo puede hacer por plataformas como Google Earth o RC Explorer, que son plataformas que le van a suministrar, ¿verdad? Fotos aéreas de ese espacio, y también puede hacer una evaluación en el catastro de suelo digital, que en el Web Soil Survey, que es una herramienta de NRCS gratuita, en el cual le va a describir qué tipo de suelo usted tiene en su finca. También tiene que tomar en consideración cuál es el propósito del muestreo, porque si es un exploratorio, pues usted va a tomar una muestra de una forma, pero si es uno, ¿verdad?, para un plan de manejo de fertilidad de suelo, pues usted va a hacer ese muestreo de otra manera. Y la época de muestreo. Se me fue. Ahí está. Esto es como se vería si usted evalúa un espacio a través de Google Earth. A mí me gusta siempre evaluarlo para poder ver el historial, y esto es importante, no solamente si usted tiene una finca ya, sino también si usted considera comprar una. Por ejemplo, hay veces que a mí me dicen, no, esa finca está en un barbecho hace 5 años, y cuando yo voy a la foto aérea de Google Earth, yo puedo ver que hace 3 años había tenido un mega impacto ese espacio. Así que pues eso le va a ayudar a usted ver si esa área ha tenido un disturbio o no, si estaba antes en un tipo de vegetación de árboles o si estuvo en pastizales. Así que eso a usted le va a suministrar información que va a ser bien valiosa para cuando usted tenga esos resultados del análisis de suelo, pues lo lleve a un contexto, porque el análisis de suelo por sí solo no les va a decir mucho, a menos que usted, ¿verdad?, lo tome en consideración con el contexto de donde usted obtuvo esa muestra. Entonces, también para obtener información, usted puede utilizar esta plataforma, que es el Web Soil Survey. Aquí, Pamela, ustedes ofrecen este taller con NRCS, con Manuel Matos, así que solamente puse, ¿verdad?, un preview para aquellos que no han tomado el taller, pero pendiente porque se suele ofrecer este taller y es una herramienta bien útil. Usted lo que va a hacer es buscar la finca de usted o la finca que tiene interés en comprar y busca las coordenadas. En base a las coordenadas, usted hace un polígono del área de interés y eso le va a generar una tabla con información, varias tablas de hecho. Pero aquí solamente estoy incluyendo una que, por ejemplo, de mi área de interés, me dice qué tipos de suelo yo tengo, qué series de suelo yo tengo, e inclusive me los clasifica por la pendiente. Así que ya me va a estar dando una idea de esos sitios que son homogéneos, que son iguales, y aquellos que son diferentes. Así que ya yo puedo ir, ¿verdad?, clasificando mi finca en base a cómo yo voy a hacer ese muestreo de suelo. Y también esta herramienta te proporciona planes de cómo manejar ese espacio. Así que más allá de obtener la información en cuanto a qué tipo de suelo, pues le pueden sacar provecho para otras cosas. A modo de paso, cuando estoy diciendo sobre qué tipo de suelo en específico, me refiero a la serie, porque el sistema de clasificación que nosotros utilizamos aquí en Puerto Rico es el del USDA, y ¿verdad?, tiene 6 categorías, en la que la más alta es orden y la más específica es serie. Así que si ya yo tengo la información de qué series yo tengo, que usualmente tienen estos nombres como Múcara, San Antón, Morado, pues yo voy a saber que en este lugar yo tengo un suelo con ciertas características naturalmente, y en este otro lado pues tengo otras propiedades, otras características. Okay. Entonces, ¿dónde también usted puede obtener información para contextualizar esa prueba de suelo? Esto es de NRCS también. Usted puede buscar, perdón, en el navegador que a usted más le guste, el nombre de la serie que obtuvo que está en su espacio, y le va a dar lo que se conoce como un OSD, que es la descripción oficial de esa serie, de forma natural. Si quieren, ¿verdad?, de fragmentar esa información que está aquí,
les recomiendo, esta es una página AgroPost, que también es de una científica de suelo, que entonces explica cómo usted puede descifrar toda la información que le provee el OSD. Así que les voy a dejar este enlace por acá para que también puedan obtener esa información ahí. Buscan, ¿verdad?, su serie acá en el navegador con NRCS, y entonces para poderlo interpretar pueden utilizar esta guía acá. Entonces, ya usted tiene la información de trasfondo de su finca, así que usted ahora va a determinar cuándo yo voy a hacer ese muestreo. Así que la época de muestreo para aquellos suelos que no han sido cultivados, por ejemplo, si usted va a comprar una finca, o para aquellos cultivos que son de ciclos cortos, como la hortaliza, se recomienda que esa prueba del suelo se haga 2 meses antes de la siembra. Sin embargo, en tiempos de pandemia, como todo un poquito más lento, pues yo haría esa prueba del suelo un poquito antes para que le llegue a tiempo. Para cultivos perennes, como son aquellos frutales, si usted tiene aguacate, china, pues se recomienda que se haga una prueba de suelos de forma anual, porque, ¿verdad?, casi siempre las aplicaciones se le hacen anualmente, así que se tiene que hacer antes de esa aplicación. Algunas recomendaciones es que usted evite muestrear suelos que están sumamente mojados, ¿verdad?, que recibieron unas fuertes lluvias, y también no muestre suelos que fueron recientemente encalados, porque los resultados van a estar sesgados. Entonces, sin más preámbulo, los pasos para usted muestrear: hace un plano de su finca, ya que usted tiene esa información de trasfondo que le dice, ¿verdad?, cómo fue manejada esa finca, si es una finca nueva para usted. Usted va a hacer un plano en base a eso, determinando aquellas áreas que son más parecidas a otras, que son más uniformes, más homogéneas. Esto lo va a hacer tomando en consideración el tipo de suelo, el manejo del área. Por ejemplo, si usted estuvo manejando un área de forma orgánica y otro convencional, aunque ambas tengan el mismo tipo de suelo, usted no va a utilizar una muestra de suelo para ambos lugares. Debe separar aquel que fue con un manejo de un tipo para una muestra de suelo, y el otro que fue manejado de otra forma, pues sería su segunda muestra. También tiene que tomar en consideración si el lugar que está muestreando es una pendiente versus un valle. Porque, por ejemplo, ¿verdad?, si es una pendiente y después usted tiene un valle, esos nutrientes del suelo se van a ir depositando más en los valles. Así que si usted mezcla lo que está en la pendiente versus lo que está en el llano, pues va a estar haciendo un muestreo de suelo sesgado. También se recomienda que tome en consideración la textura. Si usted tiene un suelo bien arenoso versus un suelo pesado, que es un suelo arcilloso. Uy, se me fue. A ver. Entonces, siguiendo con lo de hacer un plano, usted determina esa área homogénea. También tiene que tomar en consideración si son zonas en las que se acumula agua, porque el movimiento de nutrientes va a ser diferente en esas zonas. El tipo de vegetación, si son árboles versus un área en el que usted solamente siembra hortalizas. Y también el aspecto del suelo, que eso es la posición respecto al sol. Por ejemplo, si son áreas que están más expuestos a la radiación solar, pues esos suelos van a tener ciertas características diferentes a aquellos que están en una posición norte. Por eso es que usted ve que los suelos de nosotros al sur pues tienden a ser más secos, versus aquellos que tienen un aspecto hacia el norte que tienden a ser más húmedos. Entonces, la información obtenida, ¿verdad?, en este plano de la finca y toda esa información detallada que usted haga, va a ayudar a que usted pueda interpretar estos resultados. Entonces, acá le estoy, ¿verdad?, poniendo como ejemplo cómo sería un plano de la finca, un croquis de la finca. No tiene que ser algo así sofisticado como esto que está acá, donde, ¿verdad?, las líneas muestran lo que es la pendiente. Usted puede hacer un dibujo de su finca en la que usted clasifique: mira, este suelo que yo tengo acá en el norte de la finca
arenoso y lo que yo sembré antes ahí fue brócoli. Pero este que tengo acá, yo estaba sembrando el mismo cultivo, pero observé que la mayoría de los cultivos tenían una clorosis. Así que me está indicando que quizás ese suelo, la disponibilidad de nutrientes es diferente o hay algo diferente al A. Así que usted va a estar, ¿verdad?, tomando bitácoras, observando qué tipo de vegetación tiene. Si es una finca que no ha sido cultivada, usted lo que puede observar es qué tipo de vegetación me predomina en las zonas y en base a eso, además del tipo de suelo, usted podría estar estableciendo qué áreas son más parecidas a otras. Entonces, ¿verdad? Esto es otro croquis de otra finca que toma en consideración. Mira, acá yo tengo una tierra bien arcillosa, un suelo bien arcilloso rojo, y acá pues tengo uno que está en pendiente. Así que usted va a clasificar su finca en base a esas características y agrupar aquellas que sean homogéneas. El segundo paso es escoger un tipo de muestreo. Como les había dicho, pues la muestra va a depender de lo que usted quiere. Si usted lo que está haciendo es una prueba de suelo de forma exploratoria, porque solamente quiere evaluar ese lugar en específico, porque tiene una incógnita, tiene una pregunta sobre esa área, pues usted no tiene que hacer un muestreo con tantas submuestras. Este tipo de muestreo se considera, ¿verdad?, que es una evaluación cualitativa porque no va a tener tantas repeticiones que representen esa muestra. Usted hace este tipo de muestreo cuando quiere evaluar un área contaminada o, por ejemplo, si hay una concentración alta de un elemento. Por ejemplo, en esta fotografía acá, en esta, se ve que aquí el suelo tiene algo totalmente distinto a las demás áreas. Esto, ¿verdad? Si usted ve, hay como unas costritas, esto puede ser un indicativo de que hay alta concentración de sodio. Así que usted pues haría un tipo de muestreo exploratorio, porque en lugar de incluir muestras de suelo de esta zona, solamente va a estar incluyendo muestras de la zona que está afectada, de la zona que usted quiere evaluar. Acá también esto es un problema de sodio en el suelo, así que si usted ve algo así, pues usted quisiera, ¿verdad?, contestar esa pregunta. ¿Es que tengo sales? ¿Es que tengo un problema de erosión? ¿Qué es lo que está pasando? Así que ese sería un tipo de muestreo exploratorio. Y acá, en lugar de ser problemas con cationes como el sodio, es un problema de acidez. Entonces se refleja, si ustedes ven acá, las plantas de maíz tienen una altura mucho mayor que las plantas que están en el lado izquierdo. Así que eso es indicativo de que cuando yo voy a hacer mi muestreo, yo entonces solamente me voy a enfocar en esta zona que quizás tiene un problema y quiero saber cuál es el problema. Porque quizás no es el nutriente, quizás es algo de pH y usted lo puede resolver añadiendo carbonato de calcio. Así que por eso es bien importante, ¿verdad?, tomar esa muestra de suelo para contestar la pregunta que usted quiera. Entonces, si usted lo que va a hacer es un tipo de muestreo que no es exploratorio, que es porque quiere, ¿verdad?, saber cómo está ese suelo particular en cierta área que ya usted determinó que es homogénea, podría hacer un muestreo que se llama aleatorio simple. Este es el más común que se utiliza, en donde cada unidad de suelo tiene la misma oportunidad de ser muestreada. Es decir, usted tiene este mapa en el que usted dijo, pues yo voy a todo esto homogéneo. Yo tengo, ¿verdad?, quizás unas cositas que son diferentes, pero no son tan diferentes para yo hacer 3 muestras. Así que usted va a muestrear esta zona y sería igual probable que tome la muestra aquí como que tome la muestra acá. Este tipo de muestreo va a permitir todas las combinaciones posibles. Cuando usted va a hacer este tipo de muestreo, se considera que usted no extienda, ¿verdad?, a más de 12 cuerdas si son uniformes. Así que no va a tomar una muestra de suelo en áreas que sean mayores a 12 cuerdas. Si son áreas que son de producción agrícola intensa, pues se recomienda que esa área de muestreo sea un poco más pequeña. Así que se recomienda que sea más o menos de 5 cuerdas. Si esto llega a ser unas 20 cuerdas que usted está utilizando de manera intensa, pues entonces se recomienda que de esta zona de 20 cuerdas usted tome 4 muestras en total. Entonces usted puede hacer ese muestreo, la toma de muestras, en diferentes maneras.
cuadrícula, es que entonces hace, ¿verdad? En su mapa, hace como una cuadrícula, o en zigzag, que va tomando la muestra, por ejemplo, en forma de M o W. Si la toma aquí 20 pasos, pues entonces se dirige en esta dirección, luego en la otra. Eso le va a permitir que usted esté, ¿verdad?, tomando muestras representativas de la mayor cantidad de áreas. También podría hacerla en forma diagonal o sinusa, que es como si fuera, ¿verdad?, esta florecita que está aquí. Okay. Otro tipo de muestreo es aleatorio estratificado. Acá, a diferencia, ¿verdad?, quizás había una diferencia menor. Sin embargo, acá yo digo, no, esto es diferente. Así que yo voy a hacer 3 muestras acá. Mi primera muestra va a estar compuesta de esta zona. Así que yo voy a tomar mi submuestra aquí. Voy a tomar otra muestra acá en esta zona y por tercero acá. Entonces, esto es cuando usted hace una división en estratos o subgrupos, porque ya usted dice, hay una diferencia en estas zonas que yo necesito evaluar de forma independiente. Y esto, ¿verdad?, se basa en que usted tiene un conocimiento previo del manejo y de los rendimientos de esa zona. Entonces también pues se recomienda que se haga en zigzag, porque va a evitar que usted siga muestreando por aquí, se fue por aquí, de momento dice, ya yo terminé de hacer el muestreo, ¿y qué pasó con toda esta zona? Se quedó sin ser representada en su muestra de suelo. Entonces, el tercer tipo de muestreo es el sistemático. Entonces, esto se utiliza para reducir la variabilidad. Y usted va a hacer un patrón regular en toda la zona. En lugar de hacer una W, pues usted hace como una rejilla para que sea algo, ¿verdad?, más sistémico. Valga la redundancia, como dice su nombre. Entonces, usualmente se comienza un punto al azar y en base a eso, pues se determina el patrón sistemático. Por ejemplo, si es cada 50 pasos, pues este punto fue al azar. Pues voy a dar 50 pasos para acá, tomo la muestra, 50 pasos para acá, tomo la muestra. Esto usualmente se hace más con fines de investigación, pero pues se los presento porque es una opción. Pero usualmente, pues, usualmente lo que se hace es el aleatorio simple. Entonces, tercer paso para el muestreo de suelo. Voy bien poco a poco porque a veces son cosas que parecen como que se caen de la mata, como dice por acá, pero cuando uno está en el campo es que entonces dice, espérate, ¿cómo es que lo hago así o así? Entonces, por eso es que voy detallito a detallito. Pasos para muestrear el suelo es seleccionar la profundidad del muestreo. Esto es bien importante para que sea algo consistente. Si usted muestrea su suelo siempre a unos 15 centímetros de profundidad, pues trate de que cada vez que va a evaluar su suelo, pues que sea esa misma profundidad. El rango que se recomienda es de 15 a 20 centímetros. ¿Por qué? Porque es donde se enfoca la mayor cantidad de raíces de una planta. Claro está, esto no es representativo a toda la zona radicular porque hay plantas que tienen raíces de hasta 1 metro de profundidad. Sin embargo, esta profundidad es donde está la capa de suelo más activa, que es la zona del mantillo, que es donde está, ¿verdad?, esa fracción mineral del suelo mezclada con la fracción orgánica, que es lo que conocemos como el horizonte A o el horizonte AP, si son aquellos, ¿verdad?, agrícolas. Así que cuando usted esté sacando información sobre su tipo de suelo, si usted ve esto del horizonte A y le dice ciertas características sobre ese horizonte, ese es el que usted va a comparar con los resultados de su prueba de suelo. Entonces también pues se utiliza esa profundidad porque es donde va a haber mayor movilidad de nutrientes. Entonces acá les pongo una foto que esto es algo que tendemos a hacer cuando vamos a hacer el muestreo de suelos, y es que para no estar con una cinta, ¿verdad?, cada vez que usted está tomando una muestra de suelo, marcamos una paletita para utilizarla como referencia de la profundidad que nosotros queremos cuando vamos a sacar esa submuestra. Y ahorita les voy a explicar un poquito más. Paso 4 para el muestreo de suelo es el número de submuestras a tomar. Así que si usted va a tomar una muestra de suelo de toda esta área, ¿verdad?, donde están los puntitos,
usted tiene que tomar submuestras para su muestra. Entonces, idealmente se recomienda que sean de 10 a 15 submuestras. En zonas que son más grandes, usted podría llegar a unas 20 submuestras. Sin embargo, estudios estadísticos dicen que por el hecho de que usted tome 25 o 30 submuestras, pues no necesariamente se va a ver un cambio reflejado en su prueba de suelo, así que va a estar pasando un poquito de trabajo de más. Así que con 20 submuestras que usted tome es más que suficiente. Estas submuestras que usted va a tomar, de donde usted va a hacer su muestra, lo que va a generar es una muestra compuesta. Va a estar tomando, por ejemplo, si aquí habían 10 ppm de fósforo, y aquí 20 ppm de fósforo, y aquí 10 ppm de fósforo, y aquí 15 ppm de fósforo, pues ese resultado que va a tener su muestra de suelo va a tomar en consideración esa variabilidad que hay dentro de su muestra. Así que por eso entonces va a ser más representativo, ¿verdad? Su muestra de suelo. En agricultura de precisión, pues es un poquito, ¿verdad? Más sofisticado cómo se hace eso y toma más en consideración esa variabilidad espacial que hay apenas de un metro a otro. Sin embargo, pues para fines agrícolas regulares, pues se hace de esta manera. Entonces, ok, predios grandes no requieren más muestras, pero sí mayor distancia entre muestras. Es decir, usted va a tomar sus 20 submuestras en un área que es de 2 cuerdas, pues usted no va a estar tomando las muestras a cada 15 pasos porque va a terminar tomando 50 muestras para poder recorrer todo ese espacio. Así que cuando, ¿verdad?, son áreas de mayor extensidad, usted va a tener más distancia de donde toma una muestra a donde toma la otra. Para eso ayuda mucho, ¿verdad?, utilizar lo que son los mapas de Google Earth, porque entonces le va a ayudar a que usted pueda desplazar un punto de una submuestra de la otra. Entonces, está aquí una fotografía que muestra la submuestra, que usted la va a estar echando en un balde para generar su muestra compuesta. Parece como de momento un trabalengua. Ahorita voy a estar explicando un poquito más sobre cómo generar esa muestra compuesta. Ok, ¿cuántos números de muestra voy a tomar por finca y cada cuánto tiempo? Aquí vuelvo a recalcar que es importante no confundir la muestra con la submuestra. Si por ejemplo yo voy a estar tomando muestras aquí en esta finca, pues yo voy a tener un total de 5 muestras, una para cada letra. Pero en cuestión de submuestras, pues voy a tomar 20 para esta, 20 para esta, 20 para esta, y así sucesivamente. Pues el número de muestras por finca va a depender del presupuesto que usted tenga, obviamente, porque pues si está, ¿verdad?, corto en el bolsillo, pues no va a estar gastando quizás en muestras de suelo, en análisis de suelo tan frecuentemente, en el tamaño de la finca, en la cantidad de predios que usted tiene, porque si es esta misma área, pero solamente tiene 2 predios, pues solamente tiene que muestrear, tener 2 muestras. El objetivo del muestreo, si es que usted está teniendo una problemática que, ¿verdad?, amerita que usted haga ese muestreo de suelo urgente, y el historial de muestreo. Esto les va a decir, por ejemplo, si usted tiene una bitácora de su finca, de los resultados de análisis anteriores, y usted ve que no hay un cambio, por ejemplo, yo estoy haciendo mi prueba de análisis cada 2 años, y vine a ver un cambio al 5º año, y después a los 2 años no veo cambio, pero usted sabe que hay un patrón. Así que usted podría, ¿verdad?, en base al manejo que usted le hace a su finca, determinar cada cuánto tiempo también es necesario hacer ese muestreo. Sin embargo, al comienzo, pues se recomienda que usted, si son árboles frutales, lo haga anual, y si son cultivos hortícolas, pues 2 meses antes de esa siembra. Ok, como les había dicho, tener la bitácora es vital, porque usted va a poder evaluar e identificar cuándo ocurren cambios, y eso le va a permitir hacer manejo o prácticas integradas. Por ejemplo, estoy sembrando el mismo cultivo, pero estoy haciendo manejos diferentes, y veo que en este lugar, en este predio, tengo mejor disponibilidad de nutrientes, mejores resultados. Pues eso le va a permitir a usted tomar ciertas decisiones. También identificar los resultados de la práctica. Quería compartirles, ¿verdad? Usted puede tener una bitácora tipo old school en libreta, pero también puede llevarla en Excel,
que eso también le va a beneficiar para cuando tenga que hacer ciertos reportes. Y también existen aplicaciones que usted podría también pues, ser moderno en ese aspecto y tener su bitácora en una aplicación digital. Okay. Pues a modo de resumen, ¿verdad? Vamos a tomar esa muestra de suelo. ¿Qué herramienta o equipo necesito? Barreno específico, que son estos que están aquí como el agujero. Esto no es necesario si usted lo va a hacer en su finca y usted lo que tiene es pala, pero, ¿verdad? Si tiene ayuda de alguna agencia que tiene este tipo de herramientas, pues va a ser un poquito más fácil que hacerlo con pala, un poquito más pesado. Yo usualmente utilizo pala, pero también puedo utilizar este tipo de herramientas. El tipo de barreno que usted utiliza va a depender del tipo de suelo. Hay algunos que tienen, ¿verdad?, la boquilla adaptada para suelos que son arenosos versus otros que son para suelos arcillosos. La pala, una pala de corte, bolsas plásticas importantes. Le pongo estrellitas porque a mí me han traído muestras de suelo en bolsas de papel. El suelo que parezca que está seco porque no ha llovido en 2 días, retiene humedad en sus microporos. Así que toda esa humedad, cuando usted la mete en esa bolsa de papel, se condensa y cuando usted coge la bolsa de papel después de varias horas, se rompe. Así que por favor utilice bolsas plásticas. Un marcador permanente, porque también es un problema constante que cuando traen muestras de suelo utilizan marcadores que no son permanentes, se borra y la información y el esfuerzo también se pierde. Una cuchilla o un machete, porque usted va a tener, ¿verdad?, que limpiar. Ahorita les voy a presentar un diagrama. Usted va a limpiar cierta área de cuando esté tomando la muestra para tener esa submuestra limpia. Cinta o un indicador de profundidad, como les había dicho, yo lo que utilizo una paletita que me tomo de referencia cada vez que estoy tomando mi submuestra, y un cubo limpio. No es que usted va a utilizar un cubo en el cual estuvo cargando composta o estuvo cargando estiércol o en el que echó el fertilizante, porque entonces va a estar produciendo un sesgo en su muestra. Puede quedar residual y entonces va a estar alterando su muestra. Acá les quería, ¿verdad?, mencionar que hay ciertas universidades o ciertos laboratorios que proveen las bolsas para el muestreo. Pues, sin embargo, si usted va, por ejemplo, a enviarla a Estados Unidos, para mí, ¿verdad?, no sé, sería como muy costoso primero mandar a buscar la bolsa para después enviar la muestra, pero hay ciertas universidades o laboratorios que te proveen cuando usted paga para hacer ese análisis, te proveen la bolsita, te la envían. Así que, en resumen, ¿cuál es el procedimiento? Ups, me falta un slide. No, está ahí, perdón. El procedimiento en resumen. Usted va a recopilar la información del lugar, ya tiene varias herramientas con las que puede extraer la información, va a seleccionar las áreas de muestreo en base a aquellas que son homogéneas, va a establecer qué tipo de muestreo usted quiere, si es uno exploratorio o si es uno aleatorio, como habíamos mencionado, identificar las bolsas con la información. Le hago asterisco también porque algo que suele pasar mucho, yo casi siempre digo, antes de ir al campo, la sombrita, relax, usted identifique la bolsa con toda la información, porque a la hora de que usted esté en el campo, que esté ahí, ¿verdad?, fajado, enfocado, tomando su muestra, lo escribe mal, lo escribe a la prisa y después no entiende si era el predio 1 o el predio 2, así que usted identifique esas bolsas con antelación. 2, identificar el lugar de muestreo. Si lo va a hacer, ¿verdad?, porque es una zona bastante extensa y lo va a hacer con las plataformas digitales como Google Maps, Google Earth, usted puede utilizar el GPS para identificar esos puntos donde van a hacer esas submuestras para que no se pierda. O, si usted se sabe su finca de memoria y hace un mapa, pues utiliza un mapa para identificar esos lugares donde va a estar tomando sus muestras y las submuestras. Ya que usted está en el sitio donde va a tomar esa submuestra, usted va a remover vegetación de la superficie y hojarasca. Usted mire cómo lo hace, ¿verdad? Aquí tiene un diagrama, usted limpia la superficie poquito a poco. No es que va a arrancar si hay un pasto, una gramínea, no la va a arrancar porque entonces va a estar arrancando
el suelo, que es lo que usted quiere tomar la muestra. Usted, como quien dice, raspa ligeramente, tampoco va a raspar que se esté llevando ese topsoil que también usted quiere, ¿verdad? Que sea incluido en su evaluación, pero usted saca la mayoría de esa vegetación y de la hojarasca. Todas las hojas, las raíces, los tronquitos, todo eso lo remueve. Luego va a introducir la pala a la profundidad deseada, ya sea 15 centímetros o 20 centímetros. Aquí hay como un diagramita. Y va a hacer ese corte, si es con la pala, en forma de V, para entonces poder tomar una muestra, ¿verdad? Una muestra limpia. Cuando usted tome esa muestra de suelo, como está acá, por eso es que decía que va a necesitar un cuchillo, usted va a remover ambos extremos de esa muestra, de esa submuestra que está tomando. Y solamente va a poner en la cubeta el interior, para, ¿verdad?, evitar que si algo cayó en los bordes, usted lo está eliminando. Entonces, esos pasos usted lo va a repetir con la cantidad de sus muestras que usted decidió hacer, si fueron 15 o 20. Una vez usted tenga todas sus submuestras en el cubito, usted las va a ir mezclando. Mi recomendación es que a medida que vaya tomando una muestra, vaya mezclando para evitar, ¿verdad?, crear como que esos layers que después sea bastante difícil mezclar. Y usted no necesita una palota de suelo por cada submuestra, ¿no? No tiene que traerse su finca completa para hacer un muestreo de suelo. Mezcla homogéneamente sus submuestras. Entonces, ya que usted la tiene toda mezclada, entonces va a seleccionar de esa muestra compuesta, va a seleccionar y lo va a poner en su bolsa plástica. Y entonces lo envía a la app o lo pone a secar. Todo va a depender de cuán rápido usted lo haga. Ay, pero ¿por qué hace eso? Okay. Por ejemplo, me refiero a cuán rápido lo haga, es si usted la va a enviar rápido que tomó la muestra, pues no la tiene que poner a secar al aire. Sin embargo, si usted lo va a enviar la semana que viene, pues usted debe secar esa muestra al aire para que no se quede con esa humedad que retiene el suelo. Entonces, no se olvide de identificar la muestra cuando esté haciendo ese muestreo, recopilar la información necesaria para poder llevar al contexto, identificar la finca, el número de predio, consono al mapa que usted hizo, la fecha, sumamente importante, y algún dato en particular que usted quiera incluir como referencia a esa muestra, ¿verdad?, que tomó. Luego de que usted toma sus muestras de suelo, es importante destacar que no deben estar expuestas al sol ni al calor, no se deben dejar bajo condiciones anaeróbicas. Por ejemplo, no se recomienda que usted tome muestras de suelo en suelos bien húmedos, pero si tuvo que tomar la muestra y encontró que, ¿verdad?, una que otra de sus submuestras estaba más húmeda, usted debe secar esas muestras para que no creen condiciones anaeróbicas, porque eso va a alterar los resultados. Entonces ya en el laboratorio se suele pasar por un tamiz de 2 milímetros, porque entonces me va a quitar todo lo que no se considera de la textura del suelo. Como les había dicho, ¿verdad?, en la textura del suelo se consideran 3 tamaños de partículas, que son la arena, limo y arcilla. Así que cuando yo lo paso por el tamiz, pues me va a estar dejando solamente lo que es la fracción de la textura. Evitar colocar rocas, raíces, hojas y palos. Si nos va a enviar rápido al laboratorio, pues dejarlo que en 48 horas, eso se considera rápido. Si no la va a enviar rápido, pues entonces usted lo deja secar 72 horas. Lo que usted puede hacer es utilizar papel periódico o un papel de traza que esté limpio, y usted pone su suelo, lo expande lo más posible, entonces lo deja secar y procede a guardarlo en su bolsa hasta que lo vaya a mandar al laboratorio. Las muestras son bastante estables una vez usted las seca, así que fue un paso bastante importante. Muestras biológicas se tienen que procesar diferentes, voy a discutir ahora cómo es. Para un muestreo biológico, usted debería utilizar guantes, y más si va a estar evaluando la comunidad microbiana del suelo. Se recomienda que usted limpie, desinfecte el equipo entre muestras, no necesariamente entre submuestras, ¿verdad?, porque
las muestras van a ser la misma para esa muestra compuesta, pero sí, si ya está cambiando de predio A a predio B, pues se recomienda eso. Que usted las mantenga refrigeradas, porque usted lo que va a estar evaluando, ¿verdad?, son aspectos biológicos. Los microorganismos no los quiere matar. Si está muy mojada la muestra, se recomienda secar ligeramente, como unas 12 a 24 horas, y enviar rápido al laboratorio. Entonces, una vez usted tiene su muestra de suelo y usted la envía, se procede, ¿verdad?, a lo que es el análisis de suelo. Entonces, definiendo qué es un análisis de suelo, una prueba de suelo, va a ser una medida de la concentración de un elemento esencial, como lo que habíamos discutido al comienzo. Usualmente estos se expresan en masa del nutriente entre la masa del suelo, que son miligramos del nutriente entre kilogramos de suelo, o en ppm, que pues sería, ¿verdad?, el equivalente a esta unidad que acabo de mencionar. Algunos laboratorios dan los resultados en libras por acre porque ellos asumen que la profundidad a la que usted muestró el suelo fue de 15 centímetros. Así que eso es algo, ¿verdad?, que tiene que tomar en consideración, que si sus resultados se los dan en estas unidades, es que ellos asumieron que la profundidad a la que usted tomó la muestra fue esta. Y una prueba de suelos trata de reflejar la disponibilidad en el suelo. El resultado no necesariamente va a reflejar lo que hay disponible a la planta, sino lo que el suelo tiene disponible, ¿verdad? Porque todo esto va a depender de otros factores que hay en el mismo suelo, y también el resultado que usted va a obtener en la prueba va a depender del extractante que se utilice. Ya mismo les voy a mencionar esto porque para un mismo elemento esencial se pueden utilizar diferentes extractantes, y el que usted va a utilizar va a depender del tipo de suelo que usted tenga. Okay. Los resultados de un análisis de suelo deben ser interpretados como un índice y no como la disponibilidad como tal. Así que eso es bien importante. Ahorita yo les voy a estar mencionando unas tablas que usted va a entonces poder colocar los resultados de su análisis en esa tablita y va a determinar el índice de disponibilidad de nutrientes. Se recomienda utilizar guías como los conjuntos tecnológicos para interpretar y hacer estas recomendaciones. Importante es que cuando usted vaya a enviar estas muestras de suelo, lo haga a laboratorios certificados, ¿verdad? Porque hay laboratorios pasan por unos estándares en los que determinan, ¿verdad?, si están certificados o no. Estos son como el Laboratorio Central Analítico, Penn State y WARS. Estoy recomendando estos porque son los que yo he utilizado, pero hay otros también que están certificados. O sea, estoy mencionándolos, no recomendándolos. Entonces, pruebas comunes son los paquetes de fertilidad. Esto es, ¿verdad?, que te va a estar cuantificando esos elementos esenciales que utilizan la planta de manera en que están biodisponibles, porque a veces el suelo puede tener ese elemento, pero no necesariamente en la forma biodisponible para las plantas. Se enfoca en cationes intercambiables, como son calcio, magnesio y potasio, pero también incluye otros parámetros que, aunque no son la concentración de esos elementos esenciales, te afectan la disponibilidad de nutrientes. Como había dicho, ¿verdad?, el pH, que es la variable maestra, y la materia orgánica, que también me va a estar aportando a que ese suelo tenga la capacidad de retener esos cationes intercambiables. También se suele evaluar parámetros que te ayuden a determinar ciertas recomendaciones, como por ejemplo la textura, porque si usted tiene un suelo que es arcilloso versus un suelo arenoso, las recomendaciones que se le va a hacer para el manejo van a ser totalmente diferentes. Así que, ¿verdad?, eso también ayuda a que usted sepa qué manejo va a darle a su suelo en base no solamente a los nutrientes que tiene, sino también a la textura de su suelo. Otras cosas que se evalúan en las pruebas de suelo son factores que afecten negativamente un cultivo. Por ejemplo, los ultisoles, en ese orden de suelo, tiende a haber aluminio intercambiable en la solución del suelo que afecta a los cultivos. Así que si yo tengo en mi finca suelos del orden ultisol,
pues yo voy a querer incluir cuando esté mandando hacer la prueba del suelo, que me evalúen cómo está el aluminio en la solución del suelo para saber si yo tengo que tomar medidas sobre esto o no. Y también en áreas áridas se considera, como por ejemplo en el sur de Puerto Rico, se considera que se evalúe la concentración, la saturación de sodio, porque entonces son suelos que ya por su historial, por su naturaleza, tienden a tener este tipo de problemas, así que pues yo lo quiero incluir. Pero si yo estoy en la zona norte y son suelos que no tienen un historial de saturación de sodio, pues para qué yo voy a mandar a hacer esa prueba. Así que por eso enfoco la importancia de usted saber el contexto de dónde está tomando esa muestra de suelo para saber qué cosa usted quiere evaluar. También usted podría evaluar lo que es la biomasa microbiana porque le va a dar un indicador de esa actividad biológica que hay en el suelo y es un buen indicador de la salud del suelo. Y la actividad enzimática, pues hay diferentes enzimas como había mencionado, así que también usted podría mandar a evaluar esta. Déjame ver el tiempo. El nivel, ok. Estoy relativamente bien. He hablado mucho. En las pruebas que se recomiendan para Puerto Rico, para fósforo disponible, está lo que es Bray y Olsen. Estas dos pruebas, usted va a tomar una versus otra, dependiendo del pH de su suelo. Por ejemplo, si su pH es menor a 7, usted va a estar tomando en consideración los resultados de Bray. Pero si su pH es mayor de 7, usted va a estar tomando en consideración los resultados de Olsen. Muchas veces los laboratorios lo que hacen es, ¿verdad? Como son sistemáticos, ellos no están haciendo una interpretación, evalúan ambos métodos aquí en Puerto Rico. Así que cuando usted va a evaluar, a interpretar esos resultados, antes de mirar los resultados de fósforo, usted debe mirar el de pH para saber cuál de los dos se va a dejar llevar. Otra prueba que se hace para fósforo es la de MELIC, pero esta no se utiliza en Puerto Rico. Sin embargo, si usted manda sus muestras a laboratorios fuera de Puerto Rico, típicamente este es el análisis que van a utilizar. Esta prueba no está calibrada para cultivo aquí en Puerto Rico, porque ¿verdad? Antes de usted determinar qué tipo de extractante se utiliza para una prueba de análisis en su contexto, pues se llevan a cabo otras pruebas para determinar que ese valor está bajo un nivel. Sin embargo, en Puerto Rico aquí no se han hecho esas calibraciones, pero el doctor Sotomayor hizo un estudio de correlaciones en las que sacó unas ecuaciones, ¿verdad?, en base a ciertos cultivos aquí en Puerto Rico y provee una tabla con los diferentes niveles, así que usted podría dejarse llevar por ello si usted manda a evaluar sus muestras a Estados Unidos y lo hacen con MELIC y no con Bray ni Olsen. Entonces, otra prueba que se recomienda, ¿verdad?, y que se hace con extractantes aquí en Puerto Rico, para cationes intercambiables se utiliza acetato de amonio. Así que usualmente las guías, ¿verdad?, cuando usted va a evaluar los resultados, pues es en base al acetato de amonio. Y para micronutrientes se hace con un agente quelatante que tiene un nombre bien largo, pero sus iniciales son DTPA. Así que si usted va a estar mandando pruebas a Estados Unidos y va a seguir las recomendaciones de las guías de acá, pues es importante que usted vea qué tipo de extractantes ellos utilizan para cada análisis. Para nitrógeno, ¿verdad?, la forma en que está disponible el nitrógeno para las plantas son en los nitratos y el amonio. Esto es altamente afectado por la humedad y la temperatura. Y cuando usted manda a hacer un análisis de esto, refleja la concentración en ese momento. Como el nitrógeno es un elemento que se mueve fácilmente por el suelo en el agua, pues usted si manda a hacer la prueba 2 meses, pues sabe que en 2 meses puede haber cambiado grandemente la concentración o la disponibilidad de nitrógeno en su suelo. Así que pues eso refleja la cantidad que había en ese momento específico en el que usted hizo el muestreo de suelo. Para Puerto Rico no hay un análisis recomendado, sin embargo se utiliza los resultados de materia orgánica como un proxy para usted saber más o menos cuánto nitrógeno orgánico usted tiene y que es potencialmente, ¿verdad?, que va a estar potencialmente disponible para las plantas. Y esto se hace asumiendo que la fuente de materia orgánica que tiene el suelo o la fuente de materia orgánica que usted utiliza como la composta
pues tiene un 5% de nitrógeno. Y que la tasa de descomposición, de mineralización, que va a hacer que ese nitrógeno esté disponible para las plantas, es de un 3% anual aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos unas temperaturas constantes. Ay, se me fue. Pues como les había dicho, si usted va a mandar a su muestra de suelo, busque que sea en laboratorio certificado. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos el Laboratorio Central Analítico, que es de la Universidad de Puerto Rico, está ubicado en Río Piedra. Actualmente, no sé si están recibiendo muestras de suelos de agricultores, porque para el mes de septiembre había hablado con ellos para eso mismo, para saber si iban a estar recibiendo muestras, pero por esto de la pandemia se estaban limitando a ciertas, a recibir ciertas muestras. Así que si usted tiene interés, mi recomendación es que busque la página. Esta presentación se le va a estar proveyendo luego. Busque esta página y entonces lo comunique para saber si están recibiendo muestras o no. Esta sería siempre mi primera opción. ¿Por qué? Porque van a estar utilizando extractantes que ya están calibrados a nosotros acá, a los índices de nosotros acá en Puerto Rico. Como otra opción, pues tiene Ward Labs, es bastante reconocido, se utiliza mucho por investigadores acá también para enviar muestras de suelo. Y también, además de los paquetes regulares de fertilidad que les mencioné, ellos hacen pruebas para salud de suelo, que estaba viendo los precios y yo no sé si fue por la pandemia, pero subieron un poquito. El precio de las muestras de suelo va a depender de cuál usted decide. Hay algunas que van desde $14, como es la de carbono lábil, y hay otras que van un poquito más caras, como $30, las de las enzimas. El carbono lábil, a diferencia de la materia orgánica, usted la puede utilizar como un indicador a corto plazo para saber los efectos que está teniendo cierto manejo que usted está haciendo. Así que este es un buen indicador para saber, ¿verdad?, si lo que usted está haciendo es positivo o negativo. También otros laboratorios que están son los de Penn State. Con ellos hablé para octubre y me dijeron que sí están recibiendo muestras de agricultores. Así que si usted tiene interés en hacer una muestra de suelo en estos momentos, pues ellos son una opción que también están recibiendo. Igual Ward Lab, que también hablé con ellos para algo de salud de suelo en estos días, también están recibiendo muestras de suelo. En la página de ellos le provee un documento que usted tiene que llenar para que cumpla con ciertas especificaciones del USDA, porque usted no puede enviar muestras de suelo así porque sí a Estados Unidos, sino que tiene que seguir ciertas regulaciones y ellos tienen esos permisos. Después de que usted manda su muestra de suelo, obtiene los resultados, pues para poderlos interpretar, tiene que saber que no se interpreta tal cual el número que se reflejó en su prueba, ¿verdad? Sino que entonces usted lo va a categorizar en ciertos niveles. Y estos niveles son bajo, mediano y alto. Se considera un nivel bajo en aquellas concentraciones en las que si usted aplica el elemento, ¿verdad?, el nutriente, pues va a haber una respuesta. Sin embargo, se considera mediano cuando está bien cerca del nivel crítico. Habíamos dicho que el nivel crítico es, si usted echa un poquito más, pues no va a haber ninguna diferencia, así que ¿para qué voy a estar añadiendo, ¿verdad?, más insumos, más enmiendas? Y nivel alto es que no se espera ninguna respuesta, o al menos de un 10% si usted aplica fertilizante o insumo. Entonces, esta es la tablita que les había mencionado, que está hecha para aquí, para Puerto Rico, de la guía del Dr. Sotomayor. Entonces, le ofrece los diferentes parámetros, ¿verdad?, de fertilidad que usualmente se utilizan, le da los niveles. Así que entonces usted sabe qué manejo o qué acciones usted va a tomar en base a ello. Esto es importante porque, por ejemplo, si usted utiliza en su finca composta de estiércol, ¿verdad?, que es rica en fósforo, y usted en su prueba salió que tiene un nivel alto, pues usted debería cambiar la fuente de esa enmienda de estiércol, ¿verdad?, que no sea tan rica en fósforo, entonces quizás cambiar a una que sea una composta vegetal.
Y traigo este ejemplo porque es algo que sí sucede. A veces, ¿verdad? Estamos haciendo prácticas con insumos más sustentables, pero para que sea realmente sustentable tenemos que saber cuánto aplicar y cuándo aplicar. Y he visto resultados de laboratorios, de fincas, ¿verdad? Que utilizan estiércol de caballo y los niveles de fósforo son sumamente altos. Así que, ¿verdad? Hay que tener ojo también en esto. No es porque estoy utilizando cierta fuente, pues puedo utilizar a diestra y siniestra, sino que también, pues, independientemente del manejo que usted haga, usted sí necesita hacer una prueba de suelo para saber cómo está, ¿verdad?, esa cantidad de nutrientes en el suelo y en base a ello hacer un plan de manejo. Entonces, algo que, hoy se me da, chicos, algo que siempre digo es coteje unidades, porque a veces si lo envían a Estados Unidos, se lo pueden dar en otras unidades, como lo de libras por acre, así que usted coteje las unidades para que sea consono a nuestro contexto acá. Ok. Resultados, ¿verdad? Estamos evaluando esos niveles de nitrógeno, aunque no se tiende a hacer la prueba de nitrógeno en suelo, a veces sí se hace. Entonces le incluí esta tablita para que usted sepa los niveles en base a los resultados que tiene de nitrato. Entonces tiene bajo cuando es a menor de 10 ppm, medio cuando es de 10 a 20 y alto cuando es de 20 a 30. Ya si usted tiene más de 30 ppm en ese resultado, usted tiene unas concentraciones que se consideran excesivas y que pueden ser tóxicas o que pueden tener repercusiones al ambiente. Así que eso es un indicador de que usted tiene que tomar, ¿verdad?, ajuste en cómo está haciendo el manejo en su finca. En cuanto a los niveles para el C y C, esta tabla acá nos presentaba los cationes de forma independiente, pero si usted evalúa el C y C general, pues le incluye esta tabla aquí que le tiene los diferentes niveles y los diferentes rangos. Así que con esto usted puede dejarse llevar si tiene un suelo muy pobre en la capacidad de retener cationes o si tiene un suelo rico en cationes intercambiables. Y también acá pues les comparto esta tablita que es sobre las saturaciones de base. Las saturaciones de base es la suma de estos cationes intercambiables, incluyendo también el sodio. A mayor saturación de base que obtenga usted en sus resultados, quiere decir que su suelo tiene mayor capacidad de retener cationes. Así que tiene, ¿verdad?, mayor retención de sus nutrientes. Si usted tiene un suelo que tiene poca capacidad de retener esos cationes, pues usted sabe que las aplicaciones que usted hace de enmienda o insumo, pues tienen que ser a menor proporción porque entonces se va a perder. Si el suelo no lo puede retener y yo apliqué una cantidad en exceso, pues lo voy a estar perdiendo en el ecosistema, así que voy a estar haciendo un impacto. Así que eso es un indicativo de cómo yo voy a estar manejando mi finca en base, ¿verdad?, a estos resultados. Esto es lo que les había dicho de la relación carbono-nitrógeno. Entonces aquí les explica qué puede ser lo que me está causando que yo tenga una proporción carbono-nitrógeno más alta o que yo tenga una proporción carbono-nitrógeno más bajita. Le da las soluciones. No las voy a discutir porque voy por ahí un poquito medio flash. Bueno, déjame discutir. Si tengo un exceso de carbono, quiere decir que quizás entonces yo tengo una materia orgánica que es rica, ¿verdad?, en material leñoso, como madera, lignina, que va a ser un poquito más tarde la descomposición. Así que para ello, si usted quiere ajustar esa proporción carbono-nitrógeno, lo que se recomienda es que entonces usted añada material más rico en nitrógeno. En base, si es al revés, si es que usted tiene, ¿verdad?, una proporción carbono-nitrógeno menor de 15:1, quiere decir que el material que usted está utilizando para hacer su composta es bien rico en nitrógeno, por lo que tiene que añadir más carbono, como hoja, tallo, acerrín. Entonces el nivel no lo es todo. Esto se los quería traer, ¿verdad?, a colación, que usted ya tiene los resultados, usted lo clasificó en el nivel que le dice, pues sí, tengo que añadir más
insumos, más enmiendas, no tengo que añadir. Sin embargo, si usted va a hacer, ¿verdad?, su plan de manejo de fertilidad, usted también tiene que tomar en consideración lo que le conocen como las 4 R por sus siglas en inglés, que es la fuente de que yo voy a estar utilizando de nutrientes, la frecuencia con la que la voy a estar aplicando, que por eso hay que tomar en consideración, por ejemplo, el tipo de textura que usted tiene en su suelo o qué es lo que voy a estar sembrando, la forma y el lugar en que voy a estar aplicando este insumo y la costo efectividad, si es rentable para mí. Entonces, como les había dicho, ¿verdad? Hay que tomar en consideración estos factores para no tener repercusiones en el ambiente, independientemente de sea la fuente, si sea fósforo inorgánico o fósforo orgánico, de fuentes como composta o estiércol. Entonces, como les había dicho, los niveles no es todo, usted también tiene que tomar en consideración los requisitos nutricionales específicos para cada cultivo. Ya yo sé lo que el suelo me puede brindar, pero yo voy a estar sembrando este cultivo o este otro cultivo, así que para ello están los conjuntos tecnológicos que hace la Estación Experimental Agrícola y los puede acceder en este enlace, que le va a estar entonces dando unas recomendaciones en base al cultivo y las variedades. Entonces, acá tengo un ejercicio de práctica que les voy a estar compartiendo. Les voy a enviar 3 análisis por email, si los quieren después enviar para verlos. También voy a estar compartiendo la clave, así que pues, usted también puede hacer una autoevaluación. Y estos 3 análisis son del Laboratorio Central Analítico de Penn State, que es donde evalué mis muestras de mi tesis, y de Wild Labs. Son los 3 que les puse aquí como ejemplo porque son los 3 que yo he utilizado. Entonces, eso es para que en base a los resultados usted los categorice, ¿verdad? Con estas tablas que yo le brindé aquí de la guía, usted los pueda categorizar en los niveles en que se encuentra y usted diga, ah, pues, en base a la filosofía de mantenimiento, pues yo creo que sí hay que aplicar o no hay que aplicar. Quiero, ¿verdad?, que vayan creando como ese pensamiento crítico según los resultados que tienen. Tipo, como les dije, cuando ustedes cogen los análisis de sangre y antes de ir al doctor, pues están verificando cómo están. No es que después, ¿verdad?, de esta presentación usted va a estar haciendo recomendaciones por ahí. Entonces, las pruebas caseras les quería compartir o pruebas que están accesibles, no accesibles, disponibles. Les quería presentar varias cositas. Está el Solvita. El Solvita son una serie de pruebas de equipos que se utilizan para hacer varias pruebas, que usted adquiere el equipo y lo puede hacer en su finca. Son un poco costosos y traen bastantes muestras. Usted no va a utilizar todas las tiritas porque usted no va a hacer tantas evaluaciones. Esto sería ideal si usted, ¿verdad?, se junta con varios agricultores y adquieren quizás el equipo. Y cuando digo bastante costoso, no es que pasen de 1,000, pero para mí eso es bastante, algo que pase de $100 algo costoso. Entonces, hay varias pruebas que usted puede hacer. Ellas se enfocan en lo que es la salud del suelo. Entonces, tienen pruebas para parámetros químicos, biológicos y físicos. En cuanto al químico, se llama el SLANT, que entonces lo que va a estar midiendo es la disponibilidad de nitrógeno, que es capaz de mineralizarse, que es capaz de estar disponible para las plantas. Así que va a ser un indicador no solamente del nitrógeno que usted va a tener disponible para las plantas, sino que también de la actividad biológica que tiene, que le va a estar trabajando a favor. Y también tienen que es de evolución del CO2, que entonces le deja saber cuán vivo está su suelo. Se me fue. Okay. Otras pruebas que están disponibles son estos papelitos de papel Linus, que usted los puede conseguir, son bastante accesibles y ajustables, ¿verdad? No son costosos. Y esto, ¿verdad?, es para medir el pH. Es bastante asertivo. Nosotros lo hemos utilizado comparando un metro de pH de laboratorio y es bastante asertivo. En cambio, están estos que venden por ahí y yo honestamente les digo, o sea, no vaya a utilizar esto para su finca, es por si usted quiere, ¿verdad?, un preview antes de enviar su prueba de suelo. Los valores que yo obtuve fueron erróneos, así que pues, estos kits son más bien como para
prueba científica de su hijo o algo así. Un análisis casero que hice, les comparto aquí la receta, la voy a discutir rapidito, pero les dejo todos los pasos, es con antocianina. Entonces, como dato curioso, esta flor que es la hortensia, el color de la flor va a variar de acuerdo al pH. Cuando son pHs ácidos, pues su flor es color azurosa, y cuando son pH cerca de 8, su flor es rosada. Entonces, esta prueba que hice fue con la antocianina del repollo, que funcionan como un indicador de pH. Entonces, en base al cambio en color, me va a hacer un indicativo del pH. Cuando está ácido, pues va a ser más rojizo, versus cuando está cerca de pHs alcalinos, pues va a tender a azul-verde. Entonces, aquí está el procedimiento para que usted haga la receta en su casa. Aquí está el procedimiento, coge más o menos 5 gramos de suelo. Si no tiene balanza, usted lo que hace es que coge una medida estándar, ¿verdad? Para ello, o por volumen, una parte de suelo, 3 partes de esa solución que hizo con el repollo, lo agita, lo deja reposar, y entonces va a determinar el rango de pH en base a esta escala que yo le hice aquí, que fue calibrada. Esto sí yo lo calibré, yo comparé lo que obtuve visualmente, cualitativamente con este ejercicio versus con un metro de pH. Entonces aquí al final, en esta calibración, les doy una tablita para que hagan su ejercicio. El pH del repollo, si usted utiliza esta escala, le va a dar, ¿verdad?, estos valores. Sin embargo, el pH real tiende a ser 1 más en la calibración que hice. Así que pueden hacer ese ejercicio. Ay, no puse un slide para preguntas. Ay, terminé aquí. Aquí. Así que pueden hacer ese ejercicio en su casa, ¿verdad?, para entretenerse y para tener también una idea de cómo el pH en su suelo. Es bastante bonito el ejercicio. Déjenme buscar algo bonito para preguntas. ¿Saben lo que? Sí. Bueno, voy a parar aquí. No puse una diapositiva para culminar la presentación. Bueno, igual tenemos varias preguntas abiertas, Zoelis, así que si gustas podemos ir adelantándolas, no sin antes entonces oficialmente abrirle el espacio a los participantes para que compartan sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Tenemos mucho tema, ¿verdad?, que hemos hablado en el día de hoy, así que seguramente por ahí habrán algunas preguntas relacionadas. Sepan que esta información se va a estar enviando luego de este webinar, así que le enviaremos la presentación junto con los elementos que mencionó Zoeli, estarán llegando a sus correos. Soli, mira, tengo acá varias preguntas. Armando nos pregunta que si tuvieses disponible o de alguna forma accesible información de la razón de extracción y consumo de distintos cultivos. Eso está en los conjuntos tecnológicos. Por eso yo no los discutí, porque entonces sería, ¿verdad?, particular para cada cultivo. Pero en la página que les puse, donde dice conjuntos tecnológicos, da la información específica para cada cultivo. Si son guineos, si es plátano, porque inclusive el guineo y el plátano, aunque son de la misma familia, tienen requisitos nutricionales diferentes. Así que pues, mi recomendación es que lo hagan en base a los conjuntos tecnológicos. Que de hecho, una pregunta de seguimiento, alguien nos preguntó, ¿enlace de conjuntos tecnológicos? Está en la presentación, pero si quieren, para que sea más fácil, cuando envíe el correo electrónico, envío todos esos enlaces en el mismo correo para que sea más fácil. Perfecto, así que lo vamos a estar compartiendo en ese correíto, ese enlace directo. Igual si lo quieres compartir, y por ahí si acaso abrimos el chat un momentito para que pueda si acaso compartirlo por ahí. En Google, porque lo que llego allá. Déjame rapidito, ok, abrimos el chat ahí para que Soli pueda compartir esos recursos también directamente. Por ahí viene entonces ese link. Vamos a continuar, tenemos varias preguntas, pero también algunos comentarios. Nos pregunta Luis Acosta, para pastos, ¿existen conjuntos tecnológicos? Si son pastos forrajeros, sí. Depende, ¿verdad?, para qué tipo de pasto es. Pero si es para forrajeros, sí, porque de hecho los pastos que se utilizan para forraje tienden a suministrárseles más fuentes de nitrógeno,
porque ese nitrógeno va a ser el que se convierte en la proteína animal para engorde del animal. Así que por el chat, déjame lo decir el chat. Por acá tengo más bien 2 comentarios abiertos y nuevamente invitando a todo el mundo a que puedan compartir sus preguntitas por la sesión de preguntas y respuestas. Nos comenta por acá José Torres, en Extensión Agrícola pueden solicitar colaboración siempre que lo hagan con tiempo suficiente. Tenemos disponibles las herramientas necesarias para asesorarlos. Así que si tuviesen extensiones agrícolas cerca, esto es ¿verdad? Uno de los servicios que ellos proveen, que pudiesen también contactarlos para que les apoyen con esta gestión. Sí, por eso de hecho yo les digo, acá les estoy dando los tips de cómo interpretar los tipos cuando uno interpreta los análisis de sangre antes de ir al doctor. Pero siempre consulten con los extensionistas de su área. Super. Tenemos acá más bien 2 comentarios de Adam, que nos habla, algunos investigadores dicen que para calcular la cantidad de nutrientes a aplicar debería utilizarse la fórmula, y nos compartió ahí la fórmula. C es igual a requerimiento del cultivo menos suministro del suelo dividido entre eficiencia de la fertilización. Eso es correcto. Cogiste compartir esa fórmula por acá. Un buen background. Sí, es cierto. Cuando usted va a hacer la recomendación de los fertilizantes, los insumos que va a utilizar, es bien importante tomar en consideración lo que suministra el suelo. Por eso es que enfoco en la importancia de usted ver qué es lo que tiene el suelo y también tomar en consideración lo que requiere el cultivo. No es que usted use, ¿verdad?, como juguito y agua, los fertilizantes o las enmiendas. Tiene que tomar en consideración qué necesita el cultivo y qué el suelo me aporta para entonces en base a eso hacer la recomendación.